Cordial saludo, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra emisión dominical de Oro Noticias. Hoy con un especial, particularmente en lo que tiene que ver con el comportamiento del COVID-19. No solamente aquí en Santander, en nuestra región, sino igualmente en el país. Y hemos invitado a nuestro habitual colaborador, el colega comunicador social Yamil Cure, encuestador y especialista en las estadísticas. Esas frías matemáticas estadísticas que poco gustan, pero que son necesarias para trazar un norte, para saber la realidad de lo que está aconteciendo. Y en esta oportunidad, nuestro invitado, pues en las dos ocasiones en que ha participado con nosotros, pues ha acertado en lo que tiene que ver con el comportamiento del coronavirus en nuestra región y particularmente en Santander y el área metropolitana. Buenas noches, Yamil, gracias por aceptar la invitación de Oro Noticias. No, es la tercera vez que estamos acá y muy contento, y especialmente porque cuando hemos venido acá hemos dicho las fechas y afortunadamente, pues digamos, por decirlo de alguna manera, le hemos dado a la opinión pública los datos mucho antes de que el ministerio los diga. Por ejemplo, esta semana el viceministro de Salud salió a decir, casi que escandalizándose y escandalizando al país, con dos ciudades, Floridablanca y Piedecuesta, con un crecimiento al máximo de casos COVID, y resulta que no sabíamos qué cifras estaba mirando el funcionario nacional, porque la realidad era otra, frente al número de casos confirmados, pero particularmente frente a los casos positivos activos, es decir, mostrando el crecimiento de quienes se han recuperado. Esa fue la sensación. ¿Qué sensación le quedó a usted, Yamil? No, pues la sensación que me quedó a mí es que decir que ha crecido, sí, pero es que y de igual manera han crecido los recuperados. Es que nosotros vemos dos clases de periodismo acá, el periodismo que mete pánico, sí, y el periodismo que folclórico, que no salgan a rumbear y que no está pasando nada, o sea, y a mí me gusta estar aquí en las noticias porque aquí le hemos dicho a la gente la verdad, hemos sido muy centrados, muy correctos, y para ser centrados y correctos, sí, el porcentaje de contagiados en Floridablanca y Piedecuesta aumentó, pero aumentó más la cifra de recuperados, por tanto el número de activos es inferior, por tanto no hay pico, no hay problema, está todo normal, está dentro de la misma normalidad del país. Sí, se subieron el número de contagios, pero ¿se subieron el número de recuperados? ¿Sí o no? Claro, claro. ¿El número de activos bajó? Claro. Entonces, ¿qué estamos hablando? Exactamente, y eso es lo que hemos hecho nosotros igualmente en las emisiones, mostrar la parte positiva, cuántos se han recuperado y por supuesto, como poco a poco, pues gracias al trabajo también de las autoridades de salud, de los entes territoriales, del comportamiento de la gente, que es muy importante, al que nos vamos a referir más adelante, que también ha sido esencial. La gente ha entendido que se puede realmente salir, reactivar los diferentes sectores de la economía, pero también preservando los protocolos de seguridad. Sí, señor, porque es que por lo menos yo he leído personas que escriben, no, es que el tapabocas sí, inmuniza. No, hay que empezar a definir qué es prevenir y qué es evitar. No existe nada que evite que todos nos contagiemos, no existe. Pero el tapabocas o mascarilla es un paliativo que sirve para disminuir la carga viral cuando usted se contagia. Entonces el tapabocas es fundamental, el distanciamiento social es fundamental, sí, pero también hay que tener en cuenta que esto es un virus exponencial activo y que va a haber contagio. Ahora, ¿qué contagio va a haber? Porque estamos en este noticiero que está saliendo aquí el domingo, pues tenemos el caso Trump, tenemos el caso de contagio de Trump, normalmente Trump se contagió, tenemos el pico, hoy están en pico Roma sí, y Madrid, entonces, y la semana entrante va a estar Londres, y aquí en Sudamérica estamos en declive, entonces, sí, y nosotros en enero, vuelve y se invierte, o sea, ellos van a estar como estuvieron ellos en julio y agosto, ellos en julio y agosto estuvieron así, mire. Tranquilos. Y nosotros estamos disfrutando el verano. Disfrutando el verano, entonces nosotros estamos aquí, vamos a disfrutar el diciembre. Sí. Y volvemos a las medidas fuertes y todo, pues para el año entrante, cuando vuelva la segunda ola que nos tocará a nosotros, así como le está tocando a ellos ahora. O sea, es que esto es un asunto cíclico, normal, faltan 29.2 meses. Aquí en este noticiero vimos 36 meses cuando yo vine por primera vez. Bueno, ha avanzado el tiempo, sí, han pasado 6.8 meses y ahora nos quedan 29.
Punto, 2 meses. Ahora, la precisión, porque describen muchos televidentes, pero están sin el tapaboca, la mascarilla, como se dice en Europa. Aquí guardamos las distancias, sí, señor. Le tomaron la temperatura, sí, estamos cuidándonos porque hay que protegernos. Y le agradecemos a ustedes los televidentes que nos escriben, pero estamos guardando, como siempre lo hemos hecho, con todos los invitados que aquí hemos traído durante esta época de pandemia, preservando las normas y los protocolos de bioseguridad. Pero démosle paso a nuestra compañera Joana, quien tiene el registro de los hechos más importantes hoy domingo, y estaremos luego con nuestro invitado, el colega Yamil Cure, hablando con precisión del comportamiento de las cifras, pero lo que ustedes quieren saber, cómo está aquí lo del pico, cómo está lo de la meseta, qué es eso del pico, qué es la meseta, pero particularmente qué se avisora para este último trimestre del año, partiendo de lo que será el cierre en las festividades de Año Nuevo y particularmente de la Navidad. Adelante, Joana. Muchas gracias, Joana. Y ahora, pues, en nuestra sección que ustedes han identificado desde hace muchos años, estamos hablando de casi 20 años, protagonista, entramos en detalle con nuestro invitado, el colega, el comunicador social, especialista en cifras, estadígrafo, encuestador, Yamil Cure. Yamil, ¿por qué los picos en Colombia son tan diversos y variados? ¿Cierto? Primero fueron en las costas Atlántica y Pacífico, luego el Amazonas, después el Valle del Cauca, Bogotá y Antioquia. Y ahora, pues, estamos los Santanderes, el eje cafetero. Bueno, eso es básicamente por el comportamiento de las personas. Por ejemplo, voy a poner un caso todavía más típico, las cárceles. Entonces, en la cárcel de Villavicencio estaban todos aglomerados, se contagió hacinados. Hacinados, exactamente, y se contagiaron todos. Ya no se contagia ninguno porque ya lograron como una microinmunidad del rebaño. Lo mismo pasó en Barranquilla. En Barranquilla, en 2 meses alcanzaron el 30% de la población, casi el 5% de mortalidad. O sea, en Barranquilla fue terrible al principio. Ahorita que están ellos están hace 3 meses así, miren. Con poquitos casos, Entonces, esto es normal. Nosotros, ¿cómo empezamos en Santander? Si recuerdan, cuando Barranquilla estaba por el cielo, solamente lo superaba Bogotá, aquí nosotros teníamos menos de 100 casos. Y claro, el comportamiento indica que, pues, lógicamente el ciclo, ahorita nosotros pues tenemos mucho más que el Atlántico, mucho más que el Valle, pero es que ellos también ya hicieron su situación. Ahora hay que hablar de una cosa muy clara, que es, los picos son diversos porque hay una cosa que se llama, es importante, la densidad poblacional. Mire, los periodistas se ponen a hacer como ranking. Uy, pasamos de quinto a sexto, y no, mire, tranquilos. Al final de esto, Santander va a ser la 6ª población en casos, en recuperados y en fallecidos. ¿Por qué? Porque es la 6ª población en densidad poblacional. ¿Qué es densidad poblacional? Es número de habitantes por kilómetro cuadrado, número de habitantes por metro cuadrado. Volvemos al caso de Florida. O sea, proporcional. Proporcional. Vamos al caso de Florida. Entonces, el caso de Florida, mire, yo no lo he visto las estadísticas, pero aquí, barrio más poblado de Florida. Pues, la Cumbre. Debe ser el de más casos. Claro. Segunda población, segundo barrio. Aquí en la parte baja, Cañaveral. Segundo lugar de más casos. Sencillo. Y si quieren, mire, yo no estoy viendo aquí números. Verifíquenlo. Entonces, Santander al final va a quedar de 6º, detrás de Bogotá, Antioquia, Valle, Atlántico, Cundinamarca, Santander. Entonces, por densidad poblacional, proporcionalmente, esa es la situación. ¿Qué pasa? Igual que en la cárcel, la Cumbre, digamos que es un sector hacinado, no son hacinados, pero sí hay mucha gente por kilómetro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues obviamente eso es lo que ve el ministro en las gráficas, o el viceministro, perdóneme. Pero no hay picos, esto está dentro del mismo declive, dentro de la curva nacional. Y lo que me pareció un poquito complicado, que le dio pánico a la gente, fue que él no se dio cuenta que los casos activos estaban por debajo de la media nacional. Entonces, o sea, sí, hay más casos, pero hay más recuperados, por consiguiente, hay menos riesgo. Sí. No sé. Bueno, Yamil, sí, es muy importante sobre la densidad poblacional, algo que realmente la gente poco tiene en cuenta, y como usted dice, no se necesita ser tan experto ni sabio, sino aplicar la matemática y la proporcionalidad. Pico, meseta, declive, ascendente, términos que uno ve con frecuencia, pero realmente aquí, con usted, ¿en qué consisten? Y en el caso de Santander, ¿cómo estamos? Bueno, en el caso de Santander está dentro de Colombia, está dentro de un cerco epidemiológico, o sea, los epidemiólogos, los expertos en esta materia, hacen unos cercos que dicen esto lo componen, esta zona del continente es esto.
Bueno, entonces nosotros estamos, lo que nos espera es lo siguiente, así como lo dijimos cuando, mire, viene agosto el terrible, agosto fue el terrible, y después viene septiembre, que viene el declive, y luego viene la meseta en octubre, y luego viene el declive en noviembre. Entonces nos ratificamos en eso. Básicamente es el movimiento normal. Nosotros somos hay que mirar al país Italia, nosotros somos lo contrario a Italia. O sea, Italia va así, nosotros vamos así. Sí. Cuando Italia baje, nosotros vamos así más o menos. Si lo hablamos por el meridiano 70, más o menos es como la situación. Entonces, yo considero que vamos a tener unos meses en donde vamos a tener la oportunidad de reactivar la economía, pero lógicamente con las medidas. Es que lo que no quiero es que mi discurso genere que no es que mañana salimos todos a rumbear y a... No, es que tenemos que cuidarnos. Todo está en el autocuidado, porque es que nosotros le echamos la culpa a los gobernantes y ahorita la responsabilidad está en nosotros. Porque le voy a decir una cosa, en este momento, y ustedes lo escuchan por diferentes medios en internet y demás, hay un 30% de contagiados en Colombia, 27.8 para ser exacto. Sí. Eso implica que en este momento hay algo así como 15 millones de colombianos que se han contagiado. La mayoría ni supo a qué hora se contagió. Entonces, usted tiene que tener en cuenta que si Trump, Uribe, Richard Aguilar, Freddy Anaya, el que fue el que fue candidato a la alcaldía de Piedecuesta, Navas, sí, el que usted quiera, se contagiaron con Bolsonaro y demás, el primer ministro, usted también. Con leves síntomas algunos, otros ni siquiera. Entonces aquí viene. ¿Cómo es el cuento del contagio? Haga de cuenta los que han jugado ranita alguna vez en la vida. Bueno, existen tres buchácaras o tres huequitos. Sí, tres huequitos. Entonces hay un hueco más grande, uno mediano y uno pequeño. El hueco grande es del 80%, el hueco mediano es del 15% y el hueco pequeño es del 5%. Cuando usted se contagia, usted debe caer en uno de esos tres huequitos. El 80% de las personas es leve. Son síntomas muy leves, prácticamente asintomáticos. La mayoría ni se da cuenta que lo tuvo, porque ni mocos tuvo, perdone que sea tan explícito. ¿Sí? No tuvo ninguna circunstancia. No hubo ni siquiera el más leve síntoma. Sí, y la mayoría está ahí normal. El 15% son los que se enferman. Hay que hacer una diferencia entre contagio y enfermedad. Porque es que todo el mundo cree que es que si me dio coronavirus ya estoy listo para la UCI. No, el 80% de las personas ni lo sienten. Es más, como dije hace un momento, hay 15 millones de colombianos en ese hueco. El 15% se enferma y el 5% se agrava. De todo el 100%, solamente el 3.42 se muere. Entonces, esa es la cuestión. No es una cosa, mire, si estuviéramos nosotros en 1917, 18, al 20, donde fui a la fiebre española, que la mortalidad era del 30%. No, o sea, yo le he dicho a la gente, y con respeto, los números que tenemos son demasiado favorables para una pandemia. El 3.42% de mortalidad. Pues yo lo que simplemente les sugiero a ustedes es que ustedes sean conscientes de que está en sus manos el cuidado y que cuando les pase, usted debe entender cómo es la dinámica. Y cuando es la dinámica, pues acuda a los expertos médicos, porque eso sí está claro. Para los que llegan al 5% fueron los que no utilizaron ningún tipo de paliativo, sino que se dejaron que la enfermedad los cogiera. Y si usted actúa, pues va a lograr que esto sea algo pasajero, anecdótico. Trate de disfrutar las fiestas. Ya vimos lo de la densidad poblacional. Eso se aplica en metros cuadrados también. Si usted hace una fiesta de más de 6 personas en un área inferior a 50 metros cuadrados, pues está haciendo un problema. Entonces, lo mismo pasa con todo, en lo micro y en lo macro. A propósito, Yamil Cure, yo sé que sin duda todo el mundo tiene derecho a trabajar y a buscar, obviamente, cómo llevar recursos para mantener sus empresas o sus familias. Pero mucha gente se ha opuesto a la apertura, por ejemplo, precisamente de bares, discotecas, por ese riesgo que se puede correr. Usted, desde la óptica que hemos visto, estadígrafos, ¿qué piensa? No, pues se han hecho una cantidad de pruebas pilotos en el mundo y aquí en Colombia creo que las vamos a empezar. Sí. Por ejemplo, hubo la final de la Supercopa de Europa, fue el primer partido que se permitió con espectadores y se le está haciendo seguimiento a todos los que fueron 5.000 personas. Sí. Les regalaron el equipo, Bayern Múnich, a través de la empresa que lo patrocina, sí. Generó todas las pruebas para los que fueron. Para saber medir eso. ¿Sabe cuántos contagios? Cero. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si la gente utiliza el tapabocas, utiliza el distanciamiento social. En Estados Unidos, la Serie Mundial de Béisbol se va a jugar con público a un 30% también. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos claro? Que si hay aire libre y si hay
bioseguridad, pues los riesgos son mínimos. Y si se contagia, cae en la buchácara del 80. Entonces no. Pero al aire libre. A diferencia cuando usted en una discoteca, en una taberna, está encerrado. Sí, lo que pasa es que las tabernas tienen que tener otra clase de mecanismos de bioseguridad. Primero que todo, deben tener sensores de calor, deben tener mámparas. Sin esas cosas no se puede trabajar, porque las mámparas mantienen un aislamiento entre las personas. Pero también, yo le voy a decir una cosa, usted va a España, que está en pleno pico, y hay una población, Ibiza, todas las discotecas, me han mandado videos de todas las discotecas de Ibiza con gente, al 30% con mámparas, y las parejas bailan, la mámpara pasa por la mitad, y hay unas cosas así cuadriculadas, y la gente bailando allá, y acá a una distancia, todos con su tapabocas, o sea, desde que se hagan las cosas con los protocolos, pienso que todo se puede hacer. El gobierno ha denominado también corresponsabilidad. Sí. Que debe ser así. Nuestra compañera Carolina dice, don Yamil, ¿podría verse como peligrosa la meseta en la que se encuentra el departamento, principalmente el municipio de Bucaramanga? Bueno, el asunto es que hay que mirar una cosa que se llama carga viral. A mayor carga viral, pues mayor posibilidad hay de que usted se enferme y que el contagio se agrave y que se colapse el sistema de salud. Entonces, por consiguiente, lo que hay que mirar es el momento. El momento es que estamos en una carga viral media, es decir, estamos por una media y eso es lo que se llama meseta. Entonces, los contagios continúan. Vamos a tener un promedio más o menos de 470 contagios durante las siguientes semanas. Unos días de 200, otros días de 300, 400, no pasamos de 520. Y vamos a tener esa posibilidad. Cuando venga la segunda ola, más o menos a principios del otro año, entonces ahí sí yo le contestaría a la señora. Sí es peligroso. Entonces, porque ahí sí tocaría, nosotros tenemos que aprender a convivir con el virus. Y entonces tenemos que saber en qué momento estamos. ¿Sí? En este momento nosotros no estamos en Europa, estamos en Sudamérica. En Europa sí es muy peligroso. Madrid la cerraron ayer. Sí, claro. ¿Sí? Regiones. Las regiones, y entonces hacer aislamientos selectivos y el que usted guarde su bioseguridad es como un aislamiento individual. Por consiguiente, pues todo puede manejarse y ya hemos aprendido cómo se comporta el virus. Es cuestión de que usted se apropie esa información y actúe en consecuencia. Otra pregunta de un televidente dice, con la evolución del virus al final del año, según sus indicadores, ¿cómo se espera que actúen las personas? ¿Vivirán su Navidad sin temor, Año Nuevo sin temor? Pues es que el temor es una vaina que es una emoción. Mire, yo tengo claro, yo cuando hablo con la gente por los chats, yo de una vez me doy cuenta cuál es miedoso. Ojo que no estoy diciendo cobarde, dije miedoso, nervioso entonces. Sí. Entonces los miedosos pues vivirán con miedo. Haya seguridad o no haya seguridad, vivirán con miedo, vivirán encerrados en su miedo. Esos temerosos son los que están saliendo ahora, poco a poco. Poco a poco están saliendo, sí, están saliendo y toda esa cuestión. Y hay otros que también se la pasan de guapos, que, o sea, que tampoco es entonces son los que ya andan sin mascarilla y que eso es un invento, que eso es que la nueva orden. Entonces muchos me dirán a mí, sí, pero hay una cosa, Yamil, usted ahorita hay pocos contagiados porque también están pocas pruebas. Mire, eso es un indicador matemático. Las pruebas PCR y de antígenos en Colombia son por demanda. Es decir, a nadie se la hacen sin una orden médica. Es decir, si usted, un médico no le da una orden, no le hacen la prueba. Y para que un médico le mande la prueba, usted tiene que ser sintomático, o sea, tiene que tener síntomas. En otras palabras, si han bajado el número de pruebas, es porque hay menos órdenes médicas, porque los médicos están atendiendo menos casos y entonces mandan a hacer menos pruebas. Y como hay menos pruebas, pues hay menos casos. O sea, es que todo es proporcional. O sea, es lo que me gusta de los números, es eso, que le dan a uno una visión de cómo son las situaciones en su proporción. Como se dice, las infalibles. Sí. Uno más uno es dos. Claro, además porque hoy en día, para usted mandarse a hacer una prueba no era como antes, que cualquier IBE se la mandaba a tomar. Ahora es con... Por eso es que han bajado, porque el médico solamente manda al que ve que tiene los síntomas. Bueno, si usted tiene la plata, pues se la puede mandar a hacer porque... paga la consulta. Porque para viajar, los vuelos internacionales empiezan a salir hoy domingo desde Bogotá. Por ahora solamente desde Bogotá, pero próximamente en Bucaramanga también tendrá Miami. Sí. Usted como particular, si quiere viajar fuera del país, pues le toca hacerse la prueba, sacar sus 500.000 pesitos, que vale 360.000 la prueba y la orden médica privada. Porque es obligatoria. Con el boleto, con el pasaje, 3 días. Se puede tomar. Otro interrogante, usted ha hablado mucho de las nuevas olas, que es los que algunos han dado por hablar de rebrotes, que me parece que la palabra no cabe.
rebrote. Rebrote es como si a usted le volviera a dar. Estamos hablando de nuevas olas, nuevos contagiados. Pues, a ver, Carlos, son nuevos contagiados. Yo dejé de escribir porque yo escribía muy continuamente sobre el COVID, pero debido a tantas cosas yo dejé de escribir porque es que uno se cansa. Entonces, y hay que decir, picos, esa vaina de picos no existe. Ajá. Lo que pasa es que es el idioma coloquial, porque eso es una curva. Sí. Las curvas no tienen pico, las curvas tienen pendiente. Las curvas. Eso no son curvas. Pero listo. Rebrote no existe. Lo que pasa es que la curva vuelve y sube. Entonces no es rebrote, es el mismo bicho. Lo que pasa es que vuelve a subir. Esas son las famosas altimetrías que uno ve en las etapas de ciclismo. Es correcto. Entonces que no hay rebrote. Pero ya le pusieron rebrote. Entonces sigamos hablando de rebrote. Porque es que todos los periodistas titulan rebrote, reinfección, no sé qué. Y no existe reinfección. Sí. Lo que pasa es que el 15% de las personas que tuvieron el virus no quedan inmunes, quedan con inmunoglobulinas G, que no duran sino un periodo de tiempo corto y por tanto, a los 142 días más o menos, pues vuelven a pasar de casos volver a hacer casos activos. Es decir, otra vez me contagié, ¿no? ¿Sí? Y como hay personas que les va a durar por 2 años, la vacuna, pues que es otro tema bien espinoso en este tema, es un tema que tiene que ver con esas inmunoglobulinas y su efectividad. ¿Por qué cree que no va a salir? La molécula que acaba el coronavirus, hace más de 3 meses la inventaron. Entonces, y es que puede mutar. Es correcto. Entonces hay una cantidad de situaciones y variables que permiten. Entonces lo que uno tiene que ser consciente es, bueno, ¿tengo posibilidades de evitar el contagio? Si usted utiliza el verbo evitar, yo le tengo que contestar no. ¿Tengo cómo prevenir el contagio? La respuesta es sí. ¿Tengo cómo mitigar el contagio? La respuesta es sí. ¿Tengo cómo en los primeros días mitigar el contagio? La respuesta es sí. Por consiguiente, lo que hay que hacer es estudiar, informarse y tratar de, pues que yo sí estoy muy anonadado y abrumado de la cantidad de cosas, mejor dicho, por ejemplo, en un país como Brasil, las cuentas falsas de Twitter, o sea, los falsos perfiles de COVID superaron el récord el mes pasado. Es decir, ¿se imaginan cómo está la gente de Brasil informada por esas cuentas de Twitter falsas? Y aquí estamos llegando a esa situación que uno ya no sabe a quién creerle. Hay que creer en las fuentes oficiales. Estoy de acuerdo. Qué bueno. Finalmente, Yamil me dice, señor Cure, ¿es cierto que en un segundo brote, estamos hablando de que es una segunda ola, sería menos el número de contagios y de menor letalidad el virus? Sí, no. Sí y no. Va a haber más contagios, sí, pero va a haber menos letalidad. Es decir, porque la carga viral, como lo hemos hablado, está más plana, por consiguiente la posibilidad de que usted caiga en la buchácara de enfermarse es probabilísticamente es más difícil. Pero sin embargo, como cuando usted esté en el aumento de la ola, la probabilidad de contagio, o sea, de evitar es más difícil, por tanto, usted se va a contagiar. Me han preguntado que cuándo vamos a tener la inmunidad del rebaño. Pues eso depende de muchas cosas y de quién se contagia, si son los mayores o los menores. Si ustedes ven la mortalidad, si usted baja de la escala de 50 años, prácticamente es nulo los muertos debajo de 50 años. Entonces, esto es para mayores. Entonces, más o menos hacia octubre, si a este ritmo podemos mirar un bajón tremendo, porque habremos alcanzado el número de contagiados. Estaríamos ¿En qué época? ¿En qué momento? Octubre del año entrante. Un año. Entre un año. Entre un año. Podemos mirar eso. Son datos y aproximaciones. Hay que seguir haciéndole seguimiento porque esa es la situación. Bueno, muchas gracias, Yamil. No, a ustedes y a los televidentes simplemente les digo, miren, hay que ser muy centrados en la información. Ni miedosos de que es que nos vamos a encerrar porque tengo alguna enfermedad de comorbilidad, es que sí, hipertensión, diabetes, tengo alguna cosa, ni tampoco que yo mejor dicho que vamos a salir y vamos a hacer una rumba, vamos a salir a hacer un paseo, sobre todo en la época de diciembre. Y eso yo les dije a ustedes que Barranquilla, ¿se acuerdan cuando hablamos de eso? Sí. En diciembre, dependiendo de cómo nos comportemos, va a ser la siguiente ola, porque nos cayó para principio de año. Va a ser la siguiente ola, dependiendo de ese comportamiento que tengamos en diciembre. Bueno, agradecemos a nuestro colega Yamil Cure, quien ha estado pues, en esta primera media hora de Oro Noticias, pues hablando de un tema en el que se especifican, se aclaran, sobre todo porque hay que saber cómo visualizar, cómo entender y cómo comprender y, por supuesto, analizar las cifras. Después de la pausa comercial, estaremos en la información deportiva y al cierre, los zumbidos del avispero.